Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. En realidad es el último, hoy es el episodio 201. Así que como último invitado voy a estar en La Coruña, en Galicia, y él es Carlos Pita. ¿Cómo vas? ¿Cómo ¿Qué andás? tal? Buenas noches por acá, Adrián. Buenas tardes por acá. Eh, Pues bueno, buenas tardes. eh, Buenas ot- tardes. otoño, primavera. ¿Qué tal La Coruña hoy? Otoño y hoy duro. Hoy entró aquí agua por un tubo. Yo vivo ahí a los pies del Atlántico y el océano tranquilo, pero cayendo todo el agua del mundo del cielo. Bien. ¿Y esa pintura que está ahí atrás, qué es? ¿Es tuya? No, esa es de un gran amigo, Jorge, y Jorge Cabezas, que es un gran pintor de acá, ¿no? Muy Ya, bonita. sí, grandísimo artista, ¿no? Tuvo suerte y ha sufrido un ictus hace tiempo y ya no está con nosotros en todos sus cabales. Nunca estuvo en todos sus cabales, pero ahora un poquito menos, ¿no? Pero bueno, sí, a mí Bien. me encanta verla, me encanta verla, ¿no? Es muy Y bonita. sí, sí, es un tipo realmente bueno. Y bueno, ¿estás en tu taller? ¿En qué parte de la casa estás? Estoy en el taller, en una de las habitaciones, ¿no? Y que tenemos aquí un poquito escondida, porque al otro lado hay un Cristo. Y entonces me escondí aquí, que ya ves que hay un sonido tranquilo y así no molesto. Muy bien. Al resto del taller no le molesto y puedo decir todas las tonterías. Hasta, como no me están escuchando, igual hasta los insultamos un poco, ¿no? y, Que va, al mm, contrario. Ellos a mí, así ellos pueden insultarme a mí. y trabajás y vivís en el mismo espacio, en el mismo lugar? No, 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 no. Mira, eso eh, lo hemos hecho todos, ¿no? Pero en el momento en que he podido, ya hace tiempo, y recuerdo aquí había un gran arquitecto, Cano Lasso, un mítico arquitecto madrileño, que se había hecho tremenda casa, tremenda quinta, como dirían ustedes, con tremendo estudio, y me decía, Carlos, yo al principio pasaba, a través de mi despacho pasaba o a casa o al estudio, pero llegó un momento en que no sabía dónde estaba y tapié la puerta. Entonces salgo al jardín, voy a trabajar, vuelvo del jardín, estoy en casa, sin confusiones. Entonces yo creo que trabajar en el mismo espacio, de hecho, yo me he tenido, pero me he negado a volver a tener portátil para que cuando llego a casa, llego a casa. Ah, separás también hasta eso, no te llevas Sí, la sí, sí, computadora, sí, sí, nada. sí. En casa no hay. Ahí entra un ordenador ahora por un poco porque tengo un niño pequeño y tal, pero yo no, 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 no. Si lo puedo evitar, aunque sea me levanto, estoy andando de casa unos 30 minutos, 20 30 Bien. minutos, ¿no? La Coruña es una ciudad pequeñita, pero aún así estoy cerca, ¿no? Y aunque a Bien. veces da mucha pereza, pues venirse aquí a las 6 de la mañana, pues me cojo el carro, me vengo a las 6, pero la casa es sagrada, la casa para leer y para todo lo demás, ¿no? Porque si no, en este Bien. mundo nuestro del portátil no existen fines de semana. De hecho, también me he No. puesto la disciplina de que sábados y domingos no abro los mails, no hago nada que pueda tener relación. La gente, y al que le Qué parezca bien mal, eso. pues, ¿no? Que le parezca mal, ¿no? No, además, sucede, bueno, a mí me sucede que eh, trabajo todos los días, no me doy cuenta, como que estoy Justo. igual con el celular, con el móvil, y a veces me sucede que estoy en un sábado 10 de la noche, estoy volviendo de mi casa porque hice algo y estoy respondiéndole a alguien, como Sí, diciendo, bueno, no, pero está en España, son las 7 de la mañana, y estoy como, ya, pero los aparatitos, estos sí, sí, los carga el diablo, ¿eh? Los carga el diablo. Y bueno, trabajando siempre estás, ¿no? De alguna manera, los que tenemos la suerte de eh, trabajar en algo que nos guste, ¿no? Pero sí que yo creo que es bueno mantener parcelas de tensión, ¿no? Y bien, también así cuando llego al estudio, al taller o al despacho, yo le llamo estudio, realmente le llamamos la mina, ¿no? Uno baja a la mina
o sube porque es en un noveno, y cuando subes a la mina, subes, te pones el mono del trabajo y a picar piedra, que se dice, ¿no? Sí. Y cuando acaba en la jornada de la mina, que a veces es larga, pues mira, sales, ¿no? Uno tiene que ser sindicalista de sí mismo, ¿no? Porque si no... Sí, sí, no, 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 sí, no, no, no parás nunca, no parás nunca de trabajar. Y algo en relación con la tecnología, bueno, estudiaste arquitectura en un momento donde era todo dibujo, ¿no? Era todo manual, Sí, era todo artesanal. era todo... Y luego, ya tengo de la década del 90, hubo como una transición y ahora estamos como en otro... ¿Cómo fue la transición para vos? ¿Y cómo vos te lo tomaste esto? ¿Estás Mira, como, seguís artesanal? ¿Cómo fue esta transición tuya? la transición me costó al principio porque primero me entregué con mucha alegría al tema este informático. Y recuerdo el Basic y aquellas cosas que se me hicieron muy cuesta arriba y de repente rompí porque realmente todavía la tecnología no estaba, no era muy intuitiva. Recuerdo, yo qué sé, pues un armario, una pared entera de manuales de un programa de diseño asistido, del SOM, ¿no? Mm. Y luego cuando volví, ahora mismo, sinceramente, yo puedo pensar el proyecto directamente en la máquina o en el papel, no hago distingo, ¿no? Y hemos empezado un poquito a mirar esto de la IA, ¿no? Mm. Que, que tiene cosas que parece que están muy bien, ¿no? Y no, bien, a ver, no, hay que ir, nos vamos adaptando, pero sí que es verdad que muchas veces echo mucho de menos la sensualidad de lo artesanal, ¿no? Mm, mm. Ya como Sí, casi el placer de, ¿no? Pero bueno, mantengo la mano activa. Otro amigo pintor, no este de aquí atrás, de aquí de Coruña, que estaba constantemente dibujando, él decía que había que tener el músculo siempre preparado, ¿no? Entonces yo creo que sí. en lo nuestro igual, ¿no? Siempre uno tiene que estar con el músculo preparado, ¿no? Y ya sea el de la máquina o el de la mano, ¿no? Pero bueno, Y había yo también, en esa seducción también había algo, había mucha de frustración porque, o de dedicación, porque yo siempre cuento que yo las entregas finales hasta tercer año las tuve que hacer todas a mano. Me obligaban a hacerlas a mano. Y había días que decían, igual era como muy incipiente, igual el AutoCAD y todo eso. Y, y había días que yo tenía que hacer las entregas, una lámina, y yo capaz que tenía que comprar 10 calcos o 12 calcos para que me salga bien una. Porque sí. se me corría la tinta, porque, bueno, no sé, ¿no? Como que era casi como Yo, 10 o 12 a uno. mira, sinceramente, no lo echo de menos. No echo de menos todo ese pasar a tinta. Tengo unos grandes amigos y grandísimos arquitectos, conocerás, que son, bueno, de hecho, Ricardo Flores es compatriota tuyo, ¿no? Y Sí. Flores y Prats, ¿no? Que mantienen la mano y el dibujo casi como una militancia y como un espacio de reflexión propio. A mí me parece que está muy bien, ¿no? Pero yo no siento necesidad. Sí que me gusta, por ejemplo, el hecho de fabricar las cosas y poder tocarlas, pero por ejemplo, el otro día que imprimimos un concurso, cuando de repente imprimes y ves ese panel, casi la satisfacción del objeto es muy Sí. parecida, ¿no? Sí que es verdad la necesidad de tocar las cosas, eso sí que es verdad, ¿no? Y cada uno son técnicas, porque, claro, habrá gente que sea nostálgica del dibujar con caña de bambú, ¿no? Yo dibujé Sí. con Rotring y con Stadler, ¿no? Y bueno, y lo que era mortal era lo de rotular, ¿no? Poner las letritas, era una cosa, yo lo recuerdo, yo creo que el infierno debe ser estar rotulando todo el rato, ¿no? Sí. No me limita y yo creo que estoy abierto a todo. Sí que últimamente echo de menos, pero quizá por la forma en que se está poniendo el oficio, la práctica, trabajamos menos con maquetas, ¿no? Bueno, ahora que dijiste esto de Utilizamos ir, más el tiempo con la maqueta 3D. sí.
¿no? Ahora, esto que dijiste vos de rotular todo el tiempo, mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, Sí, su trabajo era escribir los planos navales. Él era el que escribía el abajo. que Mi papá rotulaba, joder. rotulaba porque tenía buena. Y además copiaba, era copista de planos. Y cuando empezó la heliografía y la fotocopiadora, tipo lo echaron, tipo, chau, Alfredo, no necesitamos más. Pero bueno, pero era todo esos planos, hoy, cuando uno los ve, los mira con cariño, porque dice, mira esta gente, ¿no? Le hacían todo ese Sí, trabajo, la mira, caligrafía. la primera obra que hicimos, que está por ahí, está muy bien y otro día os te la enseño. Digamos, me siento, aún fui otro día porque me han pedido para publicarla en no sé dónde y eran unos planos, estaba todo basado en el modulor y hasta los planos que eran de un 83 por 86 en rollo vegetal. Y recuerdo Sí. que estábamos cuatro en el estudio dibujando, ¿no? Y dibujabas por delante, por detrás. Sí, todo muy bonito y tal, pero sinceramente la máquina me permite muchas más cosas que aquel pasar a tinta simplemente, ¿no? O sea, yo creo que en eso, pero ahora me quitas el AutoCAD y mato, ¿no? ¿Y ahora estás con BIM y todo esto o te quedaste o tenés colaboradores que te van Sí, ayudando no, con no, todas las nuevas yo en eso, técnicas? digamos, yo soy muy mal dibujante de AutoCAD, pero aún así voy aprendiendo. Pero sí, Bien, no, gracias a Dios tengo colaboradores que dibujan muchísimo mejor que yo. bien. Pues vamos a empezar Y me preocupa haciendo. mucho el dibujo, digamos, yo creo muchísimo en el dibujo y creo que es la base de, una de las bases de nuestro oficio, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. El arquitecto tiene que saber dibujar. Lo que no quiere decir que podríamos hablar de lo que es un dibujo de arquitectura, que en el fondo no es más que un medio de conocimiento, ¿no? Pero me preocupa mucho la expresión gráfica de nuestro pensamiento, ¿no? Que en el fondo no es más que lo que es un plano. Sí, cómo transmitir lo que queremos a través de. Bueno, Sí, es eso tal vez. como intentar hablar bien, ¿no? Mm, Yo creo que como todo, ¿no? Sí, pero el dibujo, yo creo que había un libro de apuntes de cuando Moneo daba clase en la Escuela de Barcelona, que eran 20 dibujos de 20 arquitectos, ¿no? Y cómo cada dibujo podía estar hablando de la arquitectura de cada cual, ¿no? Pues yo qué sé, la de Alto, la de Uzo, la de Le Corbusier, y evidentemente la forma de dibujar. Mira, esto que tienes ahora en pantalla, ¿no? sí, Que arranca con esa planta universal, yo creo que habla mucho de esa, digamos, importancia que le damos a cómo dibujamos, ¿no? Y mira, mm, y como te decía, podemos arrancar, bueno, os voy a mostrar esta obra, me has pedido una obra, esta es una obrita o no es nada, esto es un contenedor, un pequeño garaje, ¿no? Para sí. guardar una serie de motos y un par de coches de colección, ¿no? Y pues casi un divertimento, ¿no? Eh, Pueden Bueno, ser cuando acabo de ver estos. cuando vi lo que me fuiste mandando hace 10 minutos, bueno, dije, un estacionamiento. Digo, es como un tema como bastante, ¿no? Uno puede aceptar, ¿no? Viene el cliente, necesita un estacionamiento. Y vos decís, ¿en serio? Bueno, pero lo puede hacer como genial también, interesante, ¿no? Esa cosa como de no tener un prejuicio Sí, del programa. yo creo, digamos, esta es una obra que fue una suerte, digamos, por tener un muy buen cliente, ¿no? Que tenía esta necesidad de tener un sitio donde guardar una serie de vehículos. Esto es más o menos efímero, ¿no? Esto es, aunque es todo muy pesado, ¿no? Ya lo veréis, ¿no? Entonces, en el fondo es un ejercicio de lo que cada día me interesa más, ¿no? Es decir, de tanto tiempo construyendo, aparte he sido profesor de construcción, me gusta o me interesan mucho esas obras que se pueden hacer con un ejercicio mínimo de construcción. Y sobre Sí. todo en este mundo tan de capas, donde de mil capas, una especializada para el vapor, otra especializada para de repente
poder resolver en un único acto de construcción todo un edificio, ¿no? Y en este caso, pues se dio la ocasión, ¿no? Yo llevaba tiempo queriendo trabajar con unas piezas que luego veréis, mira, son unas piezas de hormigón, yo creo que universales, son unos encofrados, estos son dibujitos, antes hablábamos del dibujo, ¿no? Es decir, todo esto Sí. primero, si primero se prueba en la libreta, bien hay un ejercicio de construcción muy serio. Si nos ponemos así un poquito estupendo, recuerda aquella, la tríada de firmitas, utilitias y venustas, ¿no? Yo siempre he creído que realmente solamente son dos, la firmitas y la utilitas, ¿no? Si la buena construcción y el uso, que cuando se juntan y por nunca se sabe muy bien cómo puede dar la venustas, ¿no? Entonces este es un ejercicio exclusivamente de construcción, donde todo parte de la construcción. Estos bloques que os decía que son unos encofrados de hormigón que tienen ahora mismo, yo creo que en todo el mundo, todas las plantas de prefabricado o de hormigonado, que el hormigón que les sobra del día, que no pueden calcularlo siempre con exactitud, antes tenían que tirarlo, y entonces ahora lo van echando en esos moldes y van generando esas piezas. Luego, yo creo igual lo vamos a ver mejor con las... Pongo una siguiente planta. Sí. Son unas piezas que son de Pero antes 60. de empezar, estás dibujando en un libro, en Sí, realidad. sí, es más, estoy dibujando un libro de dibujos de Ingra, de Ang, no de Ingres, del gran Ah, porque dibujante acá veo francés. Sí, tengo una Bien. ¿Y obsesión. Es por decir, no, qué? no, ¿Por qué quisiste escribir? no, yo ¿Por qué dibujo, quisiste dibujar yo dibujo un en los plano libros. en un libro? Dibujo en los libros, sí, no es algo que no les Ah, tengo mucho respeto, ¿no? Es decir, son bienes de uso, ¿no? Para mí. Soy gran lector, me gusta mucho leer, me gusta dibujar y pues de vez en cuando se juntan las dos cosas, ¿no? Y evidentemente este era un librito que tenía de dibujos de Ingres, medio aparcado, medio tal, con mucha hoja en blanco y le fui dando salida, ¿no? Y realmente muy bien. dibujar al lado de un gran dibujante siempre inspira, ¿no? Si uno, decir, joder, mira, evidentemente esa señora, yo no dibujo tan bien, ¿no? Es decir, que los buenos dibujos son de Ingres, ¿no? De Ang, y los malos dibujos son los míos, ¿no? Pero sí, Igual sí, está muy buena la interacción. Cómo cambias también de color el trazo, ¿no? Adelante del sí, sí, dibujo. sí, realmente, evidentemente, son dibujos muy utilitarios, muy de búsqueda, pero en un momento dado a veces también te recreas en la propia pieza plástica. Pero yo creo que realmente los dibujos de arquitectura o los que yo hago son realmente fundamentalmente son dibujos muy prácticos, muy prácticos. Van buscando la geometría, digamos, cada uno sale porque sí, y en el Mm. fondo también son muy de investigación, ¿no? De casi como de a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Sí. Igual Sin estos miedo. dibujos son dibujos para uno mismo. Ahora lo estás exponiendo por hoy, pero en realidad son dibujos que hiciste para entender vos lo que Sí, sí, por estás supuesto. Sí, pensando. sí, sí. Sí, así Eso como, es diferente que dibujar como para que otros lo vean, que dibujar para entenderlos. Y estos son dibujos que sí, los hiciste para vos. en el dibujo de arquitectura realmente hay dos niveles. Yo siempre digo, digamos, que el dibujo de arquitectura es un medio de conocimiento que trabaja en dos direcciones. Primero, trabaja en una dirección, vamos a poner introspectiva, donde intentas buscar, ¿no?, lo que quieres, y una vez que lo encuentras hay que sacarlo fuera y darlo a conocer al otro, ¿no?, que serían ya los planos de obra, los planos de construcción, ¿no?, que me interesan mucho más ya que esos planos que podemos hacer para quedar bien o lucirse, ¿no? Realmente yo creo que el dibujo de arquitectura es una herramienta que sobre todo busca utilidad, ¿no? Como por ejemplo aquí, si te fijas ahí puedes Mm. ver, estos son planos que vamos a ver plantas por hiladas, ¿no? Es decir, cuando se trabaja en sillería o en cantería, esto es una cantería que en vez de trabajar con bloques de piedra, trabajamos con bloques de hormigón en masa, ¿vale? Mm. Son bloques de hormigón reciclado que todos los días la planta va llenando y se van acumulando y entonces tienen unas medidas que son 60, 80 por 160, ¿no? Que funcionan como si fuese un Lego, se montan unas encima de otras. Pero
yo mirándolas me di cuenta de que si lo tumbaba sobre 60, ganaba 20 centímetros de superficie útil, ¿no? En vez de ser 80 de ancho, pasaba a ser 60. Y encima, en el momento que le daba la vuelta, aparecía todo ese mundo de altos y bajos relieves, ¿no? Y entonces fue como surgió la obra. Y encima, decir, al ser menos ancho, tengo más espacio interior, 20 centímetros más, al mismo tiempo, al poner el 80 para arriba, las hiladas son más altas y me ahorraba una, ¿no? Ahorraba material. Y ahí es donde Ok. surge, ¿no? Empieza la combinatoria para conseguir darle rigidez, fuerza y evidentemente también una potencia plástica, ¿no? Algo Eh, extra. Creo en la construcción, pero al mismo tiempo es esa propia construcción la que me lleva a buscar una plástica a ser posible, de lo más poderosa posible, ¿no? Yo creo que esto es habla de, digamos, con un único acto, es decir, hacemos cerramiento, hacemos estructura, el edificio es todo estructura, es todo cerramiento, es todo, ¿no? Y al mismo tiempo se trabaja a hueso, es decir, en seco, son piezas que se van colocando unas encima de las otras. Para nivelar se colocaban ripias de neopreno, lo que permitía que hubiese una serie de rendijas, lo cual me permitía también que hubiese una renovación de aire, una ventilación muy grande para este garaje, que no se estanque en la humedad, ¿no? Y entonces está siempre bien Mm. ventilado. Y nos colocábamos en el terreno como podíamos. Luego hay algunas fotos, ahí lo veis, ¿no? Este era en un aparcamiento de una empresa, pues nos pusimos en una esquinita a ocupar lo menos posible, ¿no? En el lado sería a mi izquierda, donde se vean una especie como de huequitos, está pegado a una nave industrial que nos protege del viento del sur. Es decir, que todo, aquí el agua fundamentalmente viene del sur y del oeste, ¿vale? Entonces, Bien. al tener esa nave ahí, nos pegamos ahí, entonces nos protegemos, sabemos que vamos a recibir muy poca agua y exponemos todo lo demás al norte, que aquí es un viento frío, pero es un viento seco, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ya lo ves, no es más que eso, ¿no? Es una acumulación, un trabajo de sillares de hormigón. Pasa una foto que así yo creo que la gente se puede enterar un poquito mejor de lo que es la pieza. Ah, bueno, y luego le Está. colocábamos una tapa, que es una pieza de cubierta vegetal con unas losas de hormigón. La cubierta vegetal es porque hemos plantado trepadoras, enredadoras, que lo que harán es irán cayendo e irán cubriendo todo este espacio, digamos, dentro de esas melenas, ese pelo largo, en un par de años cubrirá toda la pieza y parecerá que es una roca verde, ¿no? Que luego cuando se tenga que ir, porque esto probablemente cambie de posición, ¿no? Se tenga que ir a otro lado, pues haremos la misma operación. Vendrá un camión, se llevará las piezas, las montará en el camión y nos lo Bien. llevaremos a otros lados. Aquí en Galicia es muy normal, en los hórreos, en los míticos hórreos gallegos, ¿no? Que se montan en seco, son de piedra en seco, es como un mecano, ¿no? Donde tú te lo llevas allá donde está tu labor agrícola, ¿no? Ah, Pues mira esto vos. igual, ¿no? No Esto sabía igual. eso. Como las casas estadounidenses que se llevan con el camión. Sí, no, pero por piezas, ¿eh? Es decir, tú lo desmontas, se Mira desmonta, vos. es todo un mecano, es decir, donde cada pieza tiene su sitio y cada encaja en su otra pieza, y entonces tú te lo puedes llevar pues de aquí para allá, ¿no? Y esto, evidentemente, te lo puedes llevar, pesa un poquito, hay que tener un camión con una grúa, pero que tampoco, no una grúa de nada, es decir, esto no llega a los 1000 kilos la pieza, cada una de las piezas. Bien. Y Con las fotos que así yo creo que la gente se enterará mejor, ¿no? Es sí, decir, ahí voy a. estas Perdón, lo que iba a piezas hacer. se hacen con un encofrado metálico que tienen allí en la fábrica esta de hormigón prefabricado, y entonces pues calculan que hoy vamos a trabajar con, yo qué sé, 70 metros cúbicos, pero les quedan 1,5, pues lo van echando. Si os fijáis, veis que algunas piezas hay hormigón blanco, en otra un hormigón de otro color. Eso es Sí. porque ese día llegó hasta ahí, al día siguiente llegó hasta ahí. Digamos, esto es un material, en principio, no pensado para la construcción. Se ha empezado a usar sobre todo para hacer muros de contención, silos de áridos, ¿no? Para, digamos, para alta industria, sobre todo en canteras y tal.
Y dije yo, pues mira, y muy barato, evidentemente, Qué casi te lindo. lo regalaban, ¿no? Es el valor de coste del precio, era tener un camión, llevárselo y montarlo, ¿no? Y entonces simplemente hay que verle el orden y ahí lo tenéis, ¿no? Lo normal es montarlas como lo veis, ¿no? Ahí veis ese mecano, ¿no? Es ponerlas unas encima de las otras y como un Lego, ¿no? Pero nosotros lo Y que le la dimos la cubierta vuelta, sí, la cubierta sí es hecha in situ, está sí, colada. sí, hecha in situ. Tiene juntas cada 3 metros por si el día que queremos podemos meter por ahí radial y cortamos con facilidad y podemos desmontarla también y llevárnosla, ¿no? Ah, Porque evidentemente dentro tiene una impermeabilización, ¿no? Que es la que realmente asegura esa estanqueidad que hay arriba, porque arriba hay como 1 metro claro. de tierra, ¿no? Para que crezcan bien las cosas. La Sí. sorpresa cuando lo hice bien, recuerda, pues yo qué sé, al Gisù de Nápoles, no traje por aquí arquitecturas clásicas, ¿no? Del trabajo de los altos relieves, Sí. ¿no? Y acá Pero la pila yo está, lo está estaba incrustada. montando, dime, Acá la pila está incrustada, no es que la cortaste, sino que está enterrada. está, no, sí, cortamos simplemente para encajar las piezas. Es decir, Ah, ok. sigue dentro, el suelo sigue la pendiente del terreno. Hay alguna foto por ahí que en el último bloque que te envié sale estas son todas de lo que es el lugar, ¿no? Están Qué encajadas bueno. una, hay alguna foto de construcción. Pero ya te digo, yo cuando lo empecé a montar, y se empieza a montar, ¿no? Ya digo, ya veis, ¿no? Viene su grúa, dos señores que tienen que estar un poquito atentos, pero que se monta como muy rápido. Esto es una obra que se hizo, yo creo que fueron 6 jornadas, se acabó en una semana y un lunes más, ¿no? Y empecé a pensar, que nunca lo había pensado, sinceramente, en toda esa arquitectura del bloque textil de Wright, ¿no? De la miniatura en la joya, aquellas piezas que hizo en California, que tienen ciertos ecos aztecas o mayas, ¿no? Y entonces aquí lo que jugábamos era con la pieza entera y la pieza media, que es esa que veis que sale ahí y que hace el reborde, y nada más. Y ya veis cómo cada pieza es un poco de su padre y de su madre, ¿no? Porque fue hecha, Es verdad lo que es de las pinturas, de los colores del bloque, ¿no? claro, es que allí, por ejemplo, sobró un poco de hormigón blanco, lo echaron ahí, luego echaron un poco de hormigón gris, luego, ¿no? Es decir, estas piezas no se hacen es proceso para esto, ¿no? Es decir, de ahí tiene la gracia, fíjate abajo, ¿no? Cómo cambia Esto. todo ese color, ¿no? Es así como todo, como muy, tiene una cierta déjà vu, ¿no? Que se dice en francés, ¿no? Esa cosa que hemos admiro tanto de Corbusier, de cierta desgana y cierta dejadez, ¿no? La búsqueda Sí. de la excelencia está realmente en la excelencia de la forma y del propio material, pero luego admitir un poco, realmente yo creo que ronda mucho también lo que es la arquitectura popular, ¿no? No deja de ser los mismos trabajos, ¿no? Ya lo Muy veis, bien. por dentro está el bajo relieve, que es las piezas que encajarían encima del mecano, y nada más, ¿no? Es cuestión de seguir la mata junta y ahí lo tienes, ¿no? No sé si en el último que te envié salen fotos de construcción y lo puedes ver así un poquito, lo vemos Sí, ahí más. lo vamos, ahí lo miramos. Pero yo te digo, aquí lo que es que era como con un simple acto de construcción poder construir una pieza, ¿no? Que en el fondo estás construyendo casi como construían los griegos, ¿no? Ahí está, fíjate, ¿no? Es decir, este es desde arriba, pon la siguiente, fíjate, ahí encajábamos la primera, pon la siguiente, Acá están los para moverlas. sí, Ahí están. ¿no? Encajamos esa Esto es lo que primera te pieza que preguntaba es yo la que antes. hace de Claro, cimentación, ¿no? Que es la que hace de cimentación y al mismo tiempo sirve de tal, y no hay nada más, ¿no? Luego fue sacar ese agua, volver a rellenar con tierra y asfalto y nada más, ¿no? Una obra muy barata, y sobre todo un ejercicio de construcción pura, ¿no? ah, y de tu ¿No? Porque presencia, me imagino que vos tendrías que haber, estuviste casi todo el momento.
Sí, 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 es un disfrute. No, no, y poder bailar una pieza de estas y colocarla tú y llevarla tú, ¿no? Porque quieras que no. Pero sabes que es una gruita de nada, ¿eh? Es decir, que puede tener aquí cualquier camión, ¿no? Sí que hay que traer las piezas en ya un camión de cierto tonelaje para poder traer el mayor número de piezas posibles para ir colocándolas al día, que se colocan, pues, realmente con mucha facilidad, ¿no? Hay que tener una cierta habilidad, ¿no? De saber como alinear muy bien. Los tendeles tienen que estar horizontalmente muy bien dispuestos, ¿no? Ah, el camión ya está dentro del garage, porque en realidad esto es Sí, 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 sí. es genial. Como que incluso el mismo camión está en el lugar de la función, haciendo el trabajo. Sí, 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 todo fue realmente divertido, ¿no? Es decir, tuve mucha suerte que el cliente se dejase, realmente también le salió muy barato, ¿eh? Muy barato, muy rápido, y luego que esto no te lo lleva nadie, ¿eh? No, Y no, no. evidentemente esto tiene que hacerlo gente de peso, ¿no? Es una arquitectura de mucho peso que exige operarios que realmente estén acostumbrados a todo ese movimiento. Ahí se ve muy bien ya, ¿no? Cuando las piezas son de hormigón blanco, cuando son de gris, ¿no? Que le Sí. da todo ese toque de cierta improvisación, además, ¿no? Y tiene una escala muy poderosa, como podéis ver, ¿no? Muy. Hay un juego de escalas también, ¿no? Entre lo que es el tamaño de cada. Piensa que cada dos piezas de estas son 160, es casi la altura de una persona. Y le faltan 22 centímetros, 23 para ser modular, ¿no? Y luego esta cubierta sobresale en voladizo para porque esto también está apoyado, directamente apoyado, para no tener que estar ningún tipo de siliconas asegurando la estanqueidad de la pieza, ¿no? Esta Claro, humedad es la que humedad pese. interior y que acabábamos de desencofrar la losa de cubierta, ¿no? Y que también entraba Y agua, tenés unos tenés lucernarios. una entrada de luz. Sí, hay dos entradas de luz que llegan de sobra y además también permiten más ventilación, ¿no? Galicia es una tierra muy húmeda. Fijaos cómo el agua que llega arriba cae directamente para abajo porque sigue la pendiente del garaje, ¿no? De lo que es el aparcamiento de fuera, ¿no? Entonces, en el momento en que este hombre con una manguera limpie sus motos y sus coches, ya el agua directamente corre y se va hacia afuera, es decir, no hay ningún tipo de sumidero que lleve el agua, no, este agua que corre, corre y se va a un terreno de hierba drenante, es decir, que el propio agua siempre también es una obsesión, ¿no? Es decir, que Bien. casi es volver a construir como hace 200 años, ¿no? Y estos espacios pensé que eran como unas Ahí ventanas. es para La planta. donde él va a tener ahora mismo tiene todas las Ah, herramientas, ¿no? Todo el plantel de herramientas, un par de armarios para tener el equipo de andar en moto, ¿no? El coche este no es el suyo, este es el mío, que también es otra pieza histórica, es del 97, que ya tiene su tiempo. vimos. Y entonces daba gusto llegar a obra y poder meter el coche ya en el garaje y seguir diciendo. Ah, ¿y Bueno, sos de carrera? ¿Sos de andar a velocidad con el Porsche? este coche inevitablemente te obliga a andar a velocidad. Por Pero eso. por si nos está escuchando la Guardia Civil, yo hace mucho que no lo hago. No, realmente la última vez que lo hice fue durante la pandemia, que Bien. fue una maravilla, ¿no? Estaba construyendo Bueno, en una no había ciudad, nadie en la ruta. no, y aparte no había policía, no había nadie. Y yo trabajaba como a unos 40 minutos de La Coruña e iba todos los días a todo lo que daba la máquina. Fue mi Y si querés última. ser tentador, porque apretás el acelerador y se escucha bum, 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 Sí, bum. sí, te exige, ¿eh? Pero conste que Claro. es un coche del 97, 28 años ya. Bueno, pero los alemanes funcionan para toda la vida. No Sí, es como- sí, aparte, digamos, yo creo en la utilidad. Ahora hay, de hecho, siempre te lo quieren comprar como para colección. Ahora hay esa obsesión de coleccionarlo todo, ¿no? Hasta sí. esa cosa, ¿no? De que compran los muñequitos y no los sacan de las cajas porque con la caja tiene más valor, ¿no?
Y eso realmente me pone, bueno, cada uno que haga en su casa lo que quiera. Yo no soy quien de decir nada a nadie, pero yo como soy aldeano, hijo de campesinos, ya digo, cuarta generación de migrantes, yo creo que las cosas están para ser usadas, ¿no? Igual que el coche Sí. este, ¿no? Y el día que no me dejen, porque es de gasolina, tampoco consume mucho, pues habrá que dejar de usarlo, ¿no? Bueno, es Pero como no, a veces también de cuando alguien regalás algo y la persona recibe el regalo y lo abre con cuidado en la caja, ¿no? sí, Yo siempre, yo no. a mí me das un regalo y lo primero que hago es tipo rompo, ¿no? Como que rompo Claro, yo el... sí con eso sigo siendo niño, ¿no? Pero mira, le pasaba a un gran amigo mío, muy buen músico, Julián Hernández, de Siniestro Total, del grupo punk este. Entonces Julián es muy friki y entonces compraba, yo qué sé, los muñequitos, no sé, de Marvel, por decirlo, y no los sacaba de la caja. Entonces No, no, no. tuvo hijos, le Sacrilegio. regalaba juguetes a los niños y los niños no los sacaban de la caja y decía, no seáis como yo, son para jugar. Claro. Son niños. Ahí No, está no, y como las más cosas, ¿no? terminado. Decir, de hecho, no sé qué me dice que hay gente que compra zapatos deportivos de estos, ¿no? Unos Nike, no sé qué, y no los usa, porque ya los usa como piezas de colección, ¿no? De qué triste, ¿no? O que alguien compre unos cromos o estos rollos de la liga de fútbol del año, ¿no? Porque salen tus ídolos de cuando jugabas al fútbol de niño y no porque dentro de unos años van a valer no sé cuántos dólares y tal, ¿no? Toda esa cosa. Pues no, aquí las cosas son para usarse y el garaje este es para usarse. Bien. Bueno, y ahora recibiste un premio. No, recibiste una nominación para los premios. Sí, está finalista de la Bienal que se falla dentro de 10, 11 días, ¿no? No creo que pasemos de ello, yo creo que ya es bastante para una piececita tan humilde y que la mandé un poco por aquello de ordenar, ya tienes la costumbre de al acabar las cosas, ordenarlas, ¿no? Y sacarlas fuera, ¿no? Porque una vez que se hacen las cosas, yo creo que dejan de tener interés. Ahora mismo hablo contigo y me gusta recordarla y me gusta ver, en el fondo, todo lo que guarda esta pieza tan humilde, ¿no? Es decir, una reivindicación del acto de construir como un acto alegre fundamentalmente, ¿no? Y Mm, como el hecho de que, digamos, de cualquier pieza, es decir, Le Corbusier hablaba de que la grandeza, Le Grandeur, decía, la grandeza es la intención, ¿no? Y como sí. cualquier pieza, cualquier ejercicio puede ser motivo de satisfacción arquitectónica, ¿no? Y intentar en la medida de lo posible, generar patrimonio a medida que vas construyendo, ¿no? Generar objetos que realmente mejoren el lugar que ocupan, ¿no? Lo hagan un poquito más vividero, ¿no? Lo hagan, ¿no? Que a mí me gusta cuando me cuenta el hombre este que cuando llega y lo deja en el coche, deja su coche allí, se siente satisfecho, ¿no? Es decir, le ha alegrado un poco el día, ¿no? Bien. Bueno, son las Pero bueno, intenciones realmente también. hay mucha reflexión que yo creo que ahora no podemos hablarlo, ¿no? Sobre lo que es construir, sobre, sobre la esencia de lo que es la arquitectura, ¿no? Sobre cómo, lo que te decía, cómo a través exclusivamente de pensar en la construcción justa y necesaria, es decir, de no tirar ni un mínimo peso, ¿no? Es decir, aquí todo está medido, ¿no? Eh, Mm. puedes conseguir llegar a ciertas cotas de, no sé, hablar de cierta belleza, puede que sí, ¿no? Puede que sí, ¿no? Bueno, ya vamos a ir viendo las otras obras, pero Venga, vos siempre trabajás con esta metodología hace bastante, con el premoldeado, con las piezas, con sí, el bueno, montaje. con el Ah, prefabricado cada vez se está trabajando más aquí porque hay una falta de mano de obra muy grande. Y de hecho yo estas piezas eh, traigo un dibujo y una maqueta de una obra, que también hay por ahí un par de fotos, que es de una gran fábrica de prefabricados que tenemos por aquí, Rodiñas, y un día las vi allí y dije, oye, ¿y esto qué es? Y me contaron, oye, y me quedé con la copla, ¿no? Yo creo que en eso siempre debemos estar como muy atentos, ¿no? A lo que se nos ofrece alrededor, ¿no? Pero mm. vuelvo a lo mismo, como el constructor popular, ¿no? Como el que construye con la piedra que tiene al lado, con la madera que tiene al lado, ¿no? Simplemente hay que saber ver qué es lo que te ofrece
tu entorno más inmediato, ¿no? Pues Además, también estamos. ahora vamos a ir a maqueta y a dibujo. Sí, mira, yo traje la maqueta de esta obra, ¿no? Que es el campo de fútbol de Bandeira, que también tiene mucho, es el mismo rollo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, Por esta eso es te una decía, por cubierta. eso te decía esto del premoldeado, estructura, ya lo venís trabajando hace tiempo. Sí, 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 yo en eso soy muy, muy obsesivo de la estructura, ¿no? Y entonces aquí el juego era conseguir una cubierta barata, eficiente, rápida, con una sola pieza y está simplemente apoyada, ¿eh? Es decir, no tiene ningún tipo de. Es decir, claro, es un terreno este de Bandeira, aquí en el interior de Galicia, donde el grado sismo es cero. Es decir, aquí no hay. Es decir, esto en un sitio que tenga un grado de sismo 1 o 1,5 ya no lo podríamos hacer, ¿no? Entonces aquí todas las piezas están colocadas en su sitio. Es todo un ejercicio de gravedad, ¿no? Bien. Y entonces, claro, para hacer este ejercicio de gravedad fue muy necesario, primero, evidentemente, trabajar el dibujo, que podíamos llegar a él, y la maqueta. Las maquetas son fundamentales. Estas son las piezas acabadas, ¿no? Esto se montó también, toda esa cubierta, con toda esa, se montó en 3 días, ¿no? ¿En tres ¿Qué pasa? días? 3 días. La obra fueron 3 meses. Era una obra con unos tiempos muy exigentes, entonces hubo que eh, calibrarlo todo muy bien. Y esto que Qué ves ahí es bueno. el modelo de equilibrio, ¿no? Que desarrollamos en el estudio, ¿no? Con el mismo hormigón con el que se iban a hacer las piezas. eh, Tengo la suerte de trabajar, empezó de colaborador mío, yo creo que y yo creo que ya trabajamos juntos, ¿no? Digamos, ya somos los dos, él y yo. Manel es un chaval joven y un gran carpintero, ¿no? Entonces, él, después de hacer unos buenos encofrados, sacamos estas piezas y entonces empezamos a jugar. Son móviles, pasa a la siguiente imagen. Qué buena esta Allí veis, por imagen. ejemplo, aquella pieza que se ve así dentada es parte del encofrado de una escalera. ¿Esta? Sí, Ah, es un encofrado diseñado por vos, pensado por vos. sí, sí. ¿No? Que ya veis lo que es un buen encofrado en el fondo puede ser. Esto lo colgamos en una galería de arte, me pongo un nombre americano y lo vendemos por algo de plata, estoy seguro, ¿no? Echamos un Sí. rollo conceptual y, ¿no? Podría ser casi un Brancusi, pero no lo Ah, es. Lo Pasa a la pintás de siguiente imagen. amarillo y rojo o algo. Pasa a la siguiente imagen. Qué Ahí lo lindo. tenéis, ¿no? Entonces, fuimos viendo cuál era el punto de equilibrio, porque de hecho lo que queríamos hacer es que la estructura esta eh, entrase en equilibrio justo en el momento que colocábamos los contrapesos estos horizontales. Pasa a la siguiente imagen, que yo creo que va a ser mejor. Ahí la tenemos, ¿no? Entonces, ¿dónde la dejábamos, no? Al final, por razones lógicas de obra, es decir, tener toda la estructura pendiente del ponerlo en el equilibrio en el último momento encarecía muchísimo y entonces lo colocamos siempre es en todo momento autoportante. Y los Sí. contrapesos, los que equilibran sobre todo, son los esfuerzos de viento a los que va a estar sometida esta cubierta, ¿vale? Pero realmente en un principio la idea era que hasta el último momento en que soltábamos la pieza horizontal, esto se caía como un castillo de naipes, ¿no? Cuando juegas con los naipes, que son estructuras de pura compresión, ¿no? Sí. Y Y te la trabajas. relación con los escalímetros también. Sí, ahí lo tienes. Bien visto, no me había fijado. No me había fijado. Seguro que estábamos, aparte, luego al mismo tiempo estábamos haciendo una maqueta de madera que hacía Manel, que es un fiera, donde también poníamos a prueba la tensión, ¿no? De las cosas, es decir, un modelo, ¿no? Para saber Ah, cuál era la geometría exacta, ¿no? Es decir, se trabajaba del papel, de la maqueta, luego saldrá por ahí el dibujito y lo veréis, que de hecho es un dibujo hecho en sobre papel milimetrado, ¿no? bien. Igual, algo que quiero decir, porque me parece como muy interesante esta imagen, es que la imagen es caótica, porque vemos todo lo que hay en el fondo, Sí, esa y es la es otra muy, sala del taller. claro, pero digo, con lo que vos producís y con lo que vos estás viendo en la obra acabada,
no pareciera que vos en el fondo tuvierais una personalidad para ese taller. ¿Entiendo lo que decís? ¿Lo que digo? No sé a dónde quieres llegar. Como la imagen que estamos viendo atrás es obras de arte, tenés grafitado el techo, es un Sí, sí, caos. fue. Sí, es el taller. Es el taller. Bueno, Hay pero digo que goteras. no hay una coincidencia con lo que uno imagina que una persona que tan ordenada con la estructura puede ser su taller. No, claro, evidentemente. eh, ¿Recuerdas aquel dibujo tan maravilloso de Quino de Mafalda cuando el padre encuentra al pequeño con todos los papeles hechos una mierda, tal, y se va a buscar la foto, ¿no? Y cuando llega el niño está totalmente peinado, con todos los lápices colocados, ¿no? Un taller es donde está el niño jugando, ¿no? Y el Exacto. taller, mira, es más, el taller se suele limpiar cada 3 años. Cada 2, 3 años hay un proceso, un día de depuración, ¿no? Y entonces Picasso decía que el polvo es creativo. Sí. Y entonces, sí, es todo un caos, aquello, sí, es- Es muy interesante, ¿no? Porque casi siempre Mira, uno el tiene como problema de esas este imágenes. taller es que cuando vas no quieres salir. Claro. Te atrapa bastante porque se ve poquito, porque al otro lado hay una especie de nicho verde que igual se ven otras fotos. Mira, fíjate, en el suelo están los encofrados. Estos, Sí, sí, es muy son los buena encofrados que donde hicimos el vertido de todo el hormigón este que se hizo en fábrica, ¿no? Bien. Así que en este caso la maqueta es como es un prototipo, es un Es un ensayo. modelo, sí, es un modelo de equilibrio. Claro. A escala 1:10, ¿eh? Y si no funciona es porque tampoco va a funcionar en uno en uno. Si no funciona en uno en 10, no Evidentemente. funciona en uno en uno. Evidentemente, claro, las piezas estas en realidad son pretensadas, ¿no? Aquí no, aquí simplemente hormigón en masa, es un grow un hormigón de retracción cero, que realmente es el que utilizamos luego, ¿no? Y lleva un armado de fibras de fibra de vidrio, ¿no? Bien. Para darle Y una rigidez ahí, no, pero realmente este es un trabajo, ya te digo, es una pieza de equilibrio, de pura compresión. Evidentemente, estas piezas tienen que resistir flexiones, pero lo que es la estructura trabaja exclusivamente a compresión. Y a Como la partir de anterior. acá, y a partir de acá generás la planta. Sí, la planta, de hecho la planta tiene muy poco interés, porque la planta son 4 vestuarios donde la gente se baña, se ducha, Pero hace sus digo que necesidades nace a y... partir de esto. La tenés que meter acá adentro. No, realmente esta es la cubierta, ¿no? La planta realmente era una colina. Esta fue a Madrid, ahí está el presidente Sánchez, estuvo en una inauguración de una exposición de la Casa de la primera exposición que hubo de la Casa de la Arquitectura. Mandamos el modelo de madera y el modelo haciendo de basa sí, de basamento, el modelo de equilibrio, ¿no? Claro, el mismo. Ver que hay el dibujo. ¿Lo tenés? Acá está. Ahí está el dibujo, ¿no ves? Es una pieza semienterrada donde se encaja dentro del terreno para que se pueda subir desde atrás, se sube a la parte de arriba, que es donde está el bar, ¿no? Y es donde está cubierto y ahí puedan subir las personas con discapacidad. Y luego una serie de gradas también prefabricadas que se ponen a mirar al campo, ¿no? Y ahí ya ves un dibujo muy primero porque todavía estaba pensando en trabajar con vigas doble T, estaba intentando trabajar con lo que ofrecía cualquier almacén de construcción de alrededor de donde se iba a construir el campo. Mira, ves, es todo eh, realmente son casi como líneas de pensamiento, pero recuerdo cuando, ahí ya está el detalle constructivo, ¿no? Cuando llegamos a esas piezas en T, ¿no? Nos damos cuenta que las piezas en T trabajan mejor a flexión si les damos la vuelta que si las ponemos en posición T, digamos, si invertimos la T, pero ahí Ah, en ese dibujo que se hacía, pues eso, empezabas, fijaos, mirar bien este dibujito, si os dais cuenta,
el voladizo es mucho menos del que parece, ¿no? Eh, Está apoyado casi al 50%, lo otro, los pesos lo equilibran y sobre todo, ya digo, los esfuerzos de viento que va a coger esta cubierta. Y luego se construye muy fácil, ¿no? Porque la junta entre las piezas simple va con un sellado, con un mástic elástico y luego un PVC líquido que se da cada 5 años, que lo podemos dar tú y yo, Adrián. Nos dejan un bote con un rodillo y lo damos, ¿no? Ese es la forma de mantenimiento más fácil. Esta es una obra donde todos los días están 200 niños jugando al fútbol, ¿no? En medio del rural gallego, en la villa de Bandeira, una pequeña villa en el interior de Galicia, y tiene que aguantar tiros y carretas, no puede costar mucho su mantenimiento, ¿no? muy bien. Pero ya te digo, y ahí está la maqueta esta en la exposición, ¿no? Es decir, esa otra maqueta también nos ayudó a reflexionar sobre el cómo podíamos traer las piezas. Claro, el detalle que cuando colocabas 10, si colocabas una y te movían las otras 10, me cago en la leche, ¿no? Si le dabas un toque, ¿no? Entonces, pensar un poquito todo el proceso que te asegura que, que se monte en 3 días. Y evidentemente muy bien asesorados por la fábrica esta, ¿no? Yo las maquetas, un poco como todo, ¿eh? Es decir, las entiendo como piezas de utilidad. Luego, esto está ahora en el estudio, porque realmente a mí me parece una pieza muy hermosa, ¿no? Pero yo creo que es hermosa precisamente porque hay verdad detrás de ella, ¿no? Porque Eh, realmente lo que es es bueno. es un modelo de equilibrio, ¿no? A mí me gusta mucho la geometría euclidiana, la griega, ¿no? Porque era una geometría que se podía tocar con las manos, ¿no? Es decir, donde todo estaba en el mundo real, ¿no? Es decir, muy dominable, ¿no? Mm. Entonces me gusta trabajar con ese tipo de geometrías simples, ¿no? Con ese tipo de geometrías evidentes, casi infantiles, ¿no? ¿Y cómo nace esta intención por el equilibrio? ¿Siempre trabajaste con estas ideas? ¿Las fuiste progresando a través del Sí, tiempo? se van afinando con los años, ¿no? Vas cogiendo soltura, pero sí, digamos, desde el primer momento tuve una... Mis amigos me vacilaban que durante la carrera que me acostaba leyendo libros de construcción. Siempre me interesó, probablemente siempre me interesó saber cómo se hacen las cosas. He visto hacer el pan, cómo se hace el queso, cómo que la leche hay que mugir una vaca, que las cosas no se hacen solas, ¿no? Y entonces ese proceso a mí me resulta muy hermoso. Y si conseguimos que ese proceso intervenga en la propia obra, yo creo que sí, ¿no? Es decir, que cada una de estas piezas, que cuando quedan posadas, quieras que no, transmiten el acto en cómo llegaron a la obra, cómo se colocaron, ¿no? Es decir, toda esa verdad a mí me interesa. Que en la obrita del garaje es lo mismo, ¿no? En el fondo no deja de ser lo mismo. Y volvemos a la gravedad, ¿no? Algo Eh, tan evidente que experimentamos desde que, desde que salimos desde el útero de nuestras madres, ¿no? Ese choque tan brutal con la gravedad, ¿no? ahí estamos viendo como unos detalles. Sí, sí, ahí en el Instagram hay bastantes piezas. Esta yo creo que es una obra muy feliz, ¿no? Tenía pensado traer otra maqueta, que era de la que arrancaba el garaje, que era de otra cosa, de experiencias de cantera, pero al final, porque no tuve mucho tiempo, me vine a esta, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la obra ajena. Sí, la obra Eh, ajena, como te dije, Adrián, pues también, ¿para qué? Aquí al lado de mi casa, en La Coruña es una península metida en el Atlántico, ahí lo tenéis, y es la Torre de Hércules. Es un faro romano, ¿vale? Es un faro romano que en estos momentos es el único faro romano en actividad, ¿no? Patrimonio de la humanidad, va, todas esas cosas que se dicen siempre, ¿no? Y que en un momento dado tuvo una restauración, ¿no? Cuando llegó Carlos III de los Borbones, cogieron el faro romano
y se plantearon volver a hacer este faro porque es capital para, para la navegación marítima, ¿no? Como sabéis, los faros, ahora ya con el mundo de, El de, radar, ¿cómo se llama ahora? No me sale la palabra, ¿no? De el la radar. navegación por satélite, ¿no? Ah, Pues ya no son tan necesarios, pero antes eran capitales, ¿no? Y la Torre de Hércules está justo en el inicio de una de las costas más accidentadas o más accidentables, no sé cómo decirlo, del mundo, ¿no? Que es la Costa de la Muerte, la Costa de la Muerte. Es decir, los marineros, en la época de las grandes navegaciones transatlánticas, tenían derecho a colocarse un arito de oro en la oreja cuando pasaban Hornos, Magallanes y Finisterre, que está aquí al lado, claro, ¿no? sí. Entonces, la importancia de este faro es capital. Bueno, aparte de que tiene, bueno, ya anima a todo el mundo que quiera verlo porque podrá encontrar. Yo estaba buscando ahora qué pone Wikipedia, ¿no? Porque realmente este es un edificio que al margen de su historia y al margen de su leyenda, ¿no? Se llama la Torre de Hércules porque aquí se refugió Gerión, uno de los enemigos de estos de los 13 trabajos de Hércules, ¿no? Entonces se Oh, refugia aquí para que no lo encuentre Hércules, porque si lo encuentra lo va a matar. Entonces el pobre de Gerión no podía hacer ni fuego para comerse las cosas calientes, tenía que comer crudo, hasta que un momento dado no aguanta, hace una hoguera para poder comerse un buen asado, ¿no? Como Dios manda, y él sabe que en el momento que enciende ese fuego, Hércules lo va a ver. Y efectivamente, Hércules lo ve, Dios. viene, lo mata y se dice que la calavera de Gerión está justo en el arranque de la cimentación de esta pieza, ¿no? Que ahí lo veis, era primero la romana, luego fue medieval y luego tiene esta restauración maravillosa de un arquitecto italiano del 700 que sigue las trazas, como veis, tenía está inclinado porque los carros subían la leña para hacer fuego arriba, ¿no? Ya, Y ah, entonces en 1700 y algo, no me acuerdo exactamente la cifra, Carlos III hay un plan de construcción, de reconstrucción de todos los faros alrededor de la península ibérica y reconstruye la Torre de Hércules, que tiene esa planta que veis ahí tan, ¿no? Tan hermosa, ¿no? Entonces hay como una rehabilitación modélico que simplemente lo envuelve con otra fábrica de piedra autoportante que sigue la traza, el dibujo de las rampas que andaban detrás y claro, crea ese objeto que volvemos a lo mismo, útil, ¿no? Es decir, de una necesidad pasmosa. Yo siempre digo que la buena arquitectura mejora el lugar. Ya, ahí, mira, ahí tenéis los planos, ¿no? Ponga alguna foto, ¿no? Esto es una península en medio del Océano Atlántico que, que yo siempre comentaba a mis alumnos en la escuela que decía, mira, la buena arquitectura, digamos, la buena arquitectura es aquella de que si la quitas del lugar, el lugar la añora, ¿no? Siente un dolor profundo, ¿no? La sí. echa de menos, ¿no? En gallego la hablaríamos de una profunda morriña, ¿no? Entonces siempre digo, este lugar, en el momento en que tú le quitas la torre, el lugar la añora, lo echa de menos. Prueba de que Oh, es... Dime, es lindo dime. esto porque cuando hace un tiempo yo relacionaba dos obras de Mies van der Rohe con Álvaro Siza. Entonces yo decía, si vos fueras Dios, ¿no? Tipo, está ahí en el cielo, y agarrás con la mano un edificio de Mies van der Rohe, lo levantás, ¿no? El edificio te sale limpio, te sale perfecto. Vos Sí, hacer lo mismo con un edificio de Álvaro Siza, y vas a tener que, ¿viste como cuando arrancás una planta? Vas a tener que agarrar las manos y empezar como a hacer gestox, ¿no? Y cuando eh, levantás el edificio de Sisa, te va a salir tierra, te va a salir como todo sucio. En cambio, el Emías lo haces así, tac, ¿no? Como que lo levantás como si fuese una grúa. Y sí, pero mira, hasta. está muy bien visto, porque, por ejemplo, nosotros aquí, es decir, Sisa, digamos, lo tenemos aquí al lado en Porto, construyó en Santiago bastante, tiene dos grandes, bueno, tiene el Parque de Bonaval, pero el Centro Galego de Arte Contemporáneo y la Facultad de Periodismo.
Sisa lo que construye es siempre un lugar. Sí, Sus exacto. edificios construyen un lugar. Son indisociables del lugar que ocupan. Pero al Por eso que mismo cuando lo querés tiempo, sacar, te llevas todo. sí, imagínate Porto Alegre, saca el edificio de Porto Alegre de Sisa, ¿no? No Sí, puedes, te llevas el lugar, ¿no? Pero al sí. mismo tiempo, Mies, yo eso lo pensé, me acuerdo la primera vez que vi el Museo de Berlín, ¿no? Eh, Tiene la capacidad, el cabrón, de cuando que llega a un sitio y se convierte en verdadero monumento porque ordena y significa el lugar que ocupa. eh. Es decir, que si lo sacas, también, es más, tú en el de Berlín, la ópera de Sharon maravillosa, la biblioteca de Sharon maravillosa, el que realmente ordena el lugar es Mies. Es el que pone a Dios, todos a funcionar en su sitio, ¿no? Es como sí. el gran chambelán que da la orden de baile a los demás, ¿no? Y si lo sacas, ya, claro, me imagino, no sé, podríamos hacer lo mismo con los rascacielos de Mies. Yo me refería más a esos. No lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿no? Pero probablemente porque es otro tipo de ciudad. Pero sí que Sisa, realmente, Sisa siempre construye el lugar, ¿no? Sí, Inevitablemente vas a sacar las raíces en realidad también, ¿no? sí, 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 está muy anclado, ¿no? Y ahí lo tenéis, mira, todo lo que, es decir, si siguiésemos recto, llegaríamos a Nueva York, Mirá vos. ¿no? Es decir, ahí es el puro oeste, ¿no? Y entonces, y ya veis cómo la envolvente está de piedra, ¿no? Sigue las diagonales de las rampas romanas que había detrás, ¿no? Y llega ese arriba, este faro, que además, como todos los faros, tienen un ritmo característico, ¿no? Tú, claro, cuando vas navegando, tienes que saber el ritmo del faro para saber cuál es y distinguirlo, ¿no? Y entonces fue muy hermoso hace poco aquí que hubo un gran apagón, ¿no? Se quedó España entera sin electricidad y por fin volví a ver cómo el faro ordenaba la bahía, ¿no? Una ciudad a oscuras, ¿no? Y era una sensación maravillosa, ¿no? Entonces creo que a mí me ha influido muchísimo crecer cerca de este pedazo de monumento, ¿no? Mirá vos. Y entiendo mucho, y las dos piezas anteriores, dentro de su humildad y salvando una distancia, evidentemente, son igualmente monumentales en el mismo sentido, ¿no? Ya te digo, la Torre de Hércules ordena y significa el lugar que ocupa, ¿no? Y es una obsesión que he tenido desde siempre, ¿no? Y, y gusta también cuando, ahora que estamos hablando con al otro lado del charco, ¿no? Pensar la cantidad de gente, ya digo yo, es decir, mi bisabuelo estuvo en Buenos Aires, ¿Qué mi hacían? abuelo, mi abuelo en La Habana, mi padre en Venezuela, y todos salían de un poquito para allá, ¿no? Aquí fueron siglos de hambre que no otro día contamos, que era realmente terrible. Casi el régimen feudal se mantuvo casi hasta principios del 20, ¿no? Había una cosa que se llamaban los fueros. Sí. Entonces, inevitablemente, eh, empujó a miles de personas a buscarse el pan por otro lado, bueno, la eterna cantinela, ¿no? Y entonces este faro, pues en el fondo era de esas últimas cosas que veías, al contrario que la Estatua de la Libertad, que es lo primero que veías, ¿no? Esto era lo último que se veía cuando se iba uno para allá, ¿no? Que te despedían. Sí, 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 no, y no era fácil, ¿eh? Bien, bueno, ya vamos terminando. Y hoy en día, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué está haciendo Carlos hoy? Yo hoy, mira, hoy estaba, bueno, aparte de con un concurso en Santiago de Compostela muy interesante de espacio urbano, últimamente me dedico mucho al espacio urbano, me gusta. He hecho una plaza de oro que está muy bien, en Ferrol, que es la plaza de armas. De hecho, ahora estamos también ahí en un guirigay, un concurso en Madrid que hemos ganado, que es la plaza del 2 de mayo, a ver si se hace o no se hace. Pero al mismo tiempo también estoy haciendo un proyecto de una rehabilitación de una antigua universidad laboral, digamos, un sitio de formación profesional que ahora se reconvierte a formación digital de programación, ¿no? Un edificio militar de los años 58, una arquitectura tardofranquista, y la tenemos que poner al día
nada, es que es hacer nada también, ¿no? Intentar resolver con muy poquitas cosas un ejercicio de poca construcción. Y también acabamos de entregar una estructura que si va para adelante ya te veré que es muy poderosa, vigas de 54 metros, postesadas, simplemente apoyadas, siempre un poco esa obsesión Bien. estructural. ¿Y, y qué tal fueron las experiencias de las plazas, del espacio público? Muy bien, fue duro, fue una obra, pero bueno, eso es por el tema de cómo es la obra pública en España y las constructoras, pero estuvo muy bien, ¿no? También fue, es decir, se hizo una experiencia de trabajar, de volver a trabajar con tierra. Ahora, es decir, ya la obra está, el proyecto es del 2016, yo creo que la obra se acabó en el 2020, creo. Claro. Eh, y entonces ya trabajábamos, estábamos con el tema ese del drenaje, toda esta obsesión, ¿no? De que las ciudades tienen que volver a drenar, suelos de tierra para que no sean lugares de calor. Trabajábamos con árboles de gran tamaño, ¿no? Que aquí en viveros que los puedes comprar con 20 y 30 años, ¿no? Árboles de 12 y 11 metros, que fue una obra que en el fondo es siempre lo mismo también, y trabajar siempre con lo mínimo, ¿no? Y siempre desde... Yo entiendo el espacio público tiene que ser anónimo. El protagonista es el usuario del espacio público. El arquitecto tiene que desaparecer, ¿no? Mm. Es decir, hay demasiado ruido en nuestras ciudades, ¿no? Demasiado espectáculo, demasiada... Entonces, y yo creo que lo logramos, trabajar. De hecho, la gente joven se piensa que esa plaza ya lleva toda la vida allí, ¿no? Y que se hizo sola. A mí eso me parece el mejor piropo que me pueden echar, ¿no? Como que, que no hubo alguien que hizo algo. Sí, sí, en el fondo me gustan y lo que son estas, es decir, son tan sencillas, son tan fáciles que en el fondo no las pensó nadie, ¿no? ¿No? Bueno, hay algo de eso en la cochera y en Sí, las sí, sí, yo gradas. siempre estoy con eso, ¿no? Es decir, yo creo que el arquitecto siempre tiene que estar, probablemente, ya te digo, mi gran maestro, donde yo aprendí, y me sigo emocionando es viendo y viviendo la arquitectura popular gallega, ¿no? Una arquitectura basada en la necesidad. En lo útil, en lo que es Sí, en la necesario. necesidad y de economías muy pobres. Por ejemplo, es una arquitectura que no puede construir aleros, aunque haya mucha agua, pues los aleros son lo mínimo porque no puedo gastarlo. Entonces lo que hago es un envolvente que haga que el agua circule con mucha rapidez, ¿no? Y entonces siempre un poquito, yo creo que de ahí, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Entonces, una fábrica que hicimos Sí, y nada, la metimos ahí en un bosquecillo. Yo creo que el gran ejercicio fue intentar respetar ese bosquecillo, ¿no? Que aparte le daba protección solar y coño, que estás trabajando ahí haciendo piezas y poder salir al campo siempre se agradece. Mira, ahí está la plaza, un poquito, alguna foto, ¿no? Ahí la tienes. Eh, te quería preguntar porque en este caso hay color. Usaste color. Sí, a mí Usaste me usar gusta color. muchísimo el color. Me gusta muchísimo el color, sí. Pero Siempre que puedo lo uso. en los que vimos no. Y acá porque No, sí. no, porque era el hormigón y no procedía. El interior, por ejemplo, del campo de fútbol es una explosión de colores. Ah, ah, siempre trabajas. Amigos, ¿y por qué no pintás? ¿No te gusta pintar el hormigón? ¿No, no sería útil? Es inútil pintar el color. Cuando es necesario se pinta y cuando no, no. Mira, ahí por ejemplo ya ves, hay un poquito de rojo en ese hormigón, Sí, ahí. pero eso es porque ahí hubo una coquera, entonces hubo que hacer un repaso y entonces al quedar el repaso ya pintamos de rojo, porque aparte el rojo es el complementario del verde, Galicia es verde, entonces el verde y el rojo se complementan muy bien y, y- y es agradable, es muy acogedor, ¿no? El contraste. Sí, Y es muy luego bonita. Galicia es una tierra gris, ¿no? Es decir, de mucha lluvia y mucha nube, entonces
el color también siempre se agradece, ¿no? Pero tiene que venir cuando tiene que venir. Ahí está. Esta es chapa Sí, roja. sí, es una chapa mini onda de aluminio. Y acá tenemos más. Y después tenés un objeto verde que tenés acá arriba. Sí, eso es, bueno, ¿Acá eso qué es la cuna hiciste? de mi hijo. Eso es en el estudio, la cuna de mi hijo, que la hicimos en el estudio. ¿Esta es la cuna de tu hijo? Ah, pensé que era algo del 1500. No, 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 sí, es una estructura, una base vieja y la pusimos ahí a bambolear en esa estructura nueva, ¿no? Que se ve de madera. Qué bonito. Así que le hiciste vos la cuna. Sí, ¿Y cómo la pensaste? ¿Cómo se piensa una cuna para su propio hijo? con mucho amor. Me imagino. Ahí está. Muy bonita. Gracias. Y ahora la cama también? Porque ahora tiene 7 años, me dijiste. Sí, O, no, o duerme ahí el pobre niño la todavía. cuna ahora está llena de libros. ¿Eh? La cuna está llena de libros. Ok. Lo seguís obligando a que duerma ahí. No, no, ya es muy grande. Bien, ahí está. Bueno, y para terminar, Sí, aparte que ya se ha hecho un poquito tarde. sí, recomendame algo de Galicia, para terminar. De Galicia. Sí, eh, Su comida. arquitectura, paisaje, libro, Mira, novela, realmente de Galicia yo creo que, aunque sea, comida, entrar en el Google Maps y darse un paseo por Santiago. por Santiago de Compostela. Ir a la Plaza del Obradoiro, ver todos los espacios, todas las plazas que hay alrededor de la catedral. Con el Street View se puede hacer de maravilla, ¿no? Sí, Y realmente con esa máquina infernal que es el Google Maps, que ya nos lo enseña todo, ¿no? Nos lo muestra todo. Pues yo creo que también sobrevolar un poquito la geografía, que es muy, muy parecida, de hecho así se llamó, Chiloé se llamaba Nueva Galicia en Chile, ¿no? Por ese entrantes y tal, pero de arquitectura Santiago de Compostela, un lujo. bien, bien. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Adrián, un gustillo. Hasta la Venga, un próxima. Chau, abrazo. chau. Un abrazo. Chao. Hasta luego.